No estoy segura. El sacrificio que Dios hizo por No, en el Salmo nosotros. 14 y en el Salmo 53 habla de que Dios anda buscando desde los cielos, en los dos salmos habla, en el 14 y en el 53. Y en el Samuel habla y dice que a Dios, los sacrificios que a Dios le agradan es la obediencia y que tú prestes atención. Más que la grosura de los carneros, dice el que tú pongas atención y el que seas obediente. Ese es el sacrificio. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces el sacrificio perfecto de Jesús consistió, hermanos, en morir en la cruz, en obedecer a lo que Él vino y no darse por vencido y no tirar la toalla y no echarse para atrás y no, como le dicen muchos términos que se usan, o sea, no tiró la toalla el Señor. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Por eso usted y yo estamos en este lugar. Amén. Porque Jesús no tiró la toalla. Aleluya. ¿Cuántos han tirado la toalla alguna vez en su vida? Oh, Amén. Hemos tirado la toalla muchas veces, hermanos. Ya saben lo que significa tirar la toalla, ¿no? Sí. En el boxeo, que tiras la toalla es cuando ya tienes que parar la pelea porque le andas dando una paliza ya se rindió. al boxeador. Y cuando el enemigo nos está dando una paliza, tiramos la toalla. Y cuando la disciplina del Señor está con todo, también queremos tirar la toalla, ¿no? Porque a nadie le gusta la disciplina, porque al presente a nadie le gusta, aunque después de un fruto apacible de justicia. Amén. Vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Ahorita voy a leer el versículo 12. Ahorita. Dice así. Permítanme, hermanos, Es que estos niños me empezaron a descargar, espérenme tantito. Gloria a Dios. Me descargaron juegos y le voy a quitar el sonido para que no me lleguen las notificaciones porque me retiran. Ok. Hebreos 10, perdón. Versículo 12, les dije, ¿no? Aquí lo voy a leer. Dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. Amén. Ahí quédese en Hebreos. Ahí quédese en Hebreo porque ahí en Hebreo vamos a estar leyendo. Amén. Y fíjense, hermanos, que juntamente con el sacrificio el Señor nos da una promesa. Váyase al versículo 16. Hace un pacto con nosotros, dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así que no te preocupes, porque la palabra de Dios tiene vida. Y va a tu espíritu. Y ahí el Señor graba en el corazón y en la mente la palabra. Tal vez digas: ay, es que yo no retengo nada, es que yo no tengo, ay, se me olvida. No es cierto. Es una promesa de parte de Dios. Él hizo un pacto con nosotros. O sea, hizo el sacrificio perfecto y luego le puso la cereza al pastel. Les voy a grabar las leyes. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Fíjense, hermanos, Dios no tiene la mano cortita. Dios tiene la mano grande para bendecirnos. Y no se ha cortado su mano para bendecirnos a este día. No tiene la mano cortita así de que, ay, te voy a dar poquito. No, Dios es inmenso. Y su mano poderosa está ahí para bendecirnos todos los días de nuestra vida.
Y dice que tiene más cosas que darnos que las que nosotros podamos pedirle, dice la palabra. Nosotros somos los de mente corta. A veces estamos, ¿y qué le voy a pedir? Ay, empiezas a orar y, ay, Señor, ya no me acuerdo, ya no. ¿A quién ha pasado que está orando y de pronto ya no sabe ni qué decir? Pero ahí entra el Espíritu. Y el Espíritu intercede por nosotros, ¿amén? Y trae a memoria las cosas. Entonces, miren, hermanos, juntamente en el sacrificio el Señor hizo un pacto con nosotros y nos dio una promesa. Antes, hermanos, se hacían sacrificios que no quitaban el pecado del mundo. Mataban animales, se sacrificaban. Y fíjense, hermanos, cómo a través de la historia de la Biblia podemos ver como algo tan importante, porque Dios, hermanos, cuando les dio la ley, específicamente escribió en la ley qué tenías que hacer y lo que no tenías que hacer. Y era algo tan sagrado que solamente los sacerdotes podían ministrar en el templo, nadie más. Nadie podía ofrecer un fuego extraño, solamente los sacerdotes. Y había especificaciones tan así, tan perfectas. Era algo tan sagrado. Y eran animales, eran corderos, eran palomas, lo que la gente sacrificaba. Pero llegó el momento en que la gente, hermanos, empezó a perder el interés por eso. Y ya a la gente no le importaba pecar. Pecaba deliberadamente. Al cabo que iba y mataba un animalito y ¡pum! Cubrías. Bueno, lo cubrías, no lo borrabas. Cubrías el pecado, aliviabas tu conciencia. Pero llegó el grado, hermanos, que la gente ya no le importaba. Y nomás iba y sacrificaba porque lo tenía que hacer. Entonces Dios tuvo que tomar medidas más fuertes, porque la humanidad se estaba perdiendo. Entonces tuvo que el Señor enviar a Jesús a la tierra, a morir en una cruz, a derramar su sangre, a dar su vida para que nosotros nos salváramos. Y ese sacrificio tan perfecto que Dios hizo, hermanos, volvió a pasar lo que anteriormente se había sucedido. Volvió la gente antes tomaba era tan a la ligera tomaban las cosas. Pues lo mismo volvió a suceder ahora. No fue la excepción. La gente está tomando a la ligera la muerte de Cristo. La gente está teniendo en poco lo que Jesús hizo. Ha minimizado un sacrificio tan grande al nivel de la condición de cada persona, al nivel del alma de cada quien. Si mi alma está sufriendo mucho, entonces el sacrificio de Jesús fue tan grande. Pero si mi dolor es pequeño, ese sacrificio se hace pequeño. Por eso dice la palabra, al que se le perdona mucho, ama mucho. ¿Verdad? Así dice la palabra. Al que mucho se le perdona, ama mucho. Pero al que poco se le perdona, pues va a amar poco. Es de acuerdo a tu pecado, a con qué intensidad vas a ver a Cristo. Si Dios te perdonó muchos pecados, porque hiciste cosas muy abominables delante de Dios, pues vas a amar mucho a Dios, porque tú vas a ver la magnitud de lo que hiciste. Pero si fueron pecadillos así nomás, no tan graves, pues no vas a valorar el sacrificio en la cruz. Es como cuando el bautismo. Ayer hablábamos precisamente de eso. Un niño no tiene conciencia del pecado. Entonces el bautismo es para perdón de pecados, ¿no? Para arrepentimiento de pecados. Y como cuando no hay conciencia, no valoras lo que estás haciendo. Hay gente, hermanos, gente a veces tan inocente, que no tiene conciencia del pecado, que piensa que lo que está haciendo no es tan grave.
Hay gente que es así, hermanos, que no sabe la magnitud de un pecado y mucho menos la magnitud del sacrificio de Cristo. No fue cualquier cosa lo que el Señor hizo, hermanos. El Señor dio su vida por nosotros. Y murió de la forma más terrible que puede morir una persona. Imagínense, miren, en aquel tiempo él tuvo que caminar, no recuerdo ahorita la distancia, pero tuvo que caminar para llegar al lugar donde iba a ser sacrificado, donde toda la gente lo estaba viendo, donde toda la gente se estaba burlando, donde la gente lo señaló, donde la gente lo injuriaba, primero lo azotaron y lo humillaron y se reían de él y le tapaban los ojos y lo escupían y le decían, a ver, adivina quién te escupió. Imagínense, hermano. Lo golpeaban. A ver, adivina, si eres Dios, adivina quién te pegó. A eso se expuso el Señor. Y luego fue cargando una cruz, hermanos. Y la gente se burlaba de él. Imagínense, había hecho unos milagros grandísimos. Y iba por la calle y la gente lo señalaba. Si hubiera venido en este tiempo Jesús, ¿cómo lo hubieran matado en este tiempo? Ahorita le dan un balazo a la gente, lo desaparecen y ya, se acabó la historia. Lo máximo que la gente recibe ahorita es una quemada en el Facebook. Y ya con eso pusieron tu apellido por los suelos. Fíjense lo que hace la gente ahorita. A Jesús no la tuvo fácil. Estuvo en un tiempo de crueldad muy grande. Si lo hubieran matado de una, a lo mejor, pero no, se escarnizaron con él. Lo trataron como un delincuente. Lo pusieron al nivel de Barrabás, un delincuente. Dice que su tumba fue contada, ¿no?, por los ladrones. Y era el Señor. Entonces, cuando cometemos un pecado, cuando hacemos algo que a Dios no le agrada, estamos pisoteando la sangre del Cordero. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que la gente hace ahorita. Ahorita están en las playas festejando la Semana Santa. Porque es un tiempo de descanso, porque es un tiempo de vacaciones, porque te da el gobierno esos días, porque no se trabaja. Pero nadie valora el sacrificio en la cruz. Porque esa gente no tiene conciencia de lo que es Jesús y lo que es el pecado. Entonces, miren, vamos a leer otra vez en el libro de Hebreos, pero nos vamos a ir a donde estamos en Hebreos. Vamos a leer, fíjense lo que dice desde el versículo 4. Hebreo 10, voy a leer desde el versículo 4, dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Él tuvo que hacerse carne para poder morir en la cruz, porque como espíritu no podía morir, porque el espíritu no muere. Amén. Por lo cual, dice, el versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados del mundo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. Es necesario, hermanos, que pasara algo tan poderoso
como la muerte de Jesús, para que se pudiera valorar. Pero miren, la gente sigue pecando tan deliberadamente. Si antes el pecado tenía un pago, fíjese lo que dice el versículo 14. Vamos a leer el versículo 14. Déjenme. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Él nos perfecciona, hermanos, a los que hemos sido redimidos con su sangre. Él nos perfecciona, era lo que hablábamos ahorita con las damas. La genética de Cristo nos hace perfectos, hermanos. Esa imperfección que adquirimos por el pecado, Dios la quita en el sacrificio de la cruz y nos hace aceptos, nos hace perfectos. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero miren, hermanos, lo que dice en el versículo 29. La gente está teniendo en poco la muerte de Cristo. Miren lo que dice, vamos a leer el 28, dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Fíjense, ese era un castigo dado a la ley. Era tan santo lo que Dios le había dado al pueblo en la ley, que si violaban la ley que Moisés les había dado, bueno, el Señor a través de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, podían morir irremisiblemente. Dice que el que violaba la ley se hacía acreedor a toda la ley, a violar toda la ley. Y si eso era un castigo grande, imagínense lo que dice el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si por violar la ley merecíamos la muerte, ¿qué no merecemos ahora por tener en poco la sangre de Cristo? Por pisotear el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Hermanos, si nosotros somos tan ingratos, somos tan desagradecidos con Dios, nos hacemos y nos creemos más importantes que Dios. Y Dios tiene misericordia, pacientemente nos soporta y nos da una oportunidad cada día de nuestras vidas. Y no valoramos ese sacrificio. Miren, hermanos, nosotros debemos de saber, mi esposo lo decía hace rato que predicó, el sacrificio que Jesús ofreció en la cruz. Él hizo un altar. Mi esposo hablaba de los altares. Los altares son para ofrecer sacrificio. Los altares, hermano. Él hizo un altar. Él ofreció su cuerpo. Hizo un sacrificio. Acuérdense que Moisés, bueno, ahorita voy a mencionar a Moisés, pero acuérdense que cuando Abraham tuvo su primer encuentro, cuando Dios le habló, él inmediatamente edificó altar. Cada vez que Dios le hablaba a Abraham, él edificaba un altar y quemaba un holocausto para Dios, ofrecía un sacrificio. Y eso lo podemos ver desde el inicio en las Escrituras, cómo se establecían altares para ofrecer sacrificios. Se ofrecían sacrificios porque Dios les hablaba. Y la mayoría de los hombres de Dios ofrecían sacrificios. Abraham, Isaac, Jacob, José, todos, el rey David, todos, hermanos, Josué, todos ofrecían sacrificios porque era su forma de honrar a Dios. ¿Y cómo vino Jesús y ofreció altar? Pero él no juntó piedritas como lo estamos haciendo nosotros.
Él no puso ahí y armó un altar. No. Su cuerpo fue el altar que él ofreció. Su sangre preciosa. Y no fueron unas piedritas, sino fue en una cruz. Como el peor de los criminales. Él fue el sacrificio que se ofreció cuando nosotros somos los que tenemos que ofrecer sacrificio a Dios. ¿Y en qué consiste ese sacrificio? En que Él vino y tomó un cuerpo inmundo como el de nosotros, un cuerpo pecador, corruptible, y moró en ese cuerpo y vivió como nosotros y padeció como nosotros y se ofreció. Imagínense, un cuerpo que se enferma, un cuerpo que se cansa, un cuerpo que tiene debilidades, un cuerpo que tiene deseos. Un cuerpo así, el Señor lo tomó para venir. El Señor podía venir en todo su esplendor y en toda su gloria y presentarse como rey, pero Ay, no qué lo lindo, hizo. mi amor. Se sometió a sí mismo. Gracias, cariño. O sea, a él mismo se sometió para que nosotros, hermanos, hoy seamos libres. Y hermanos, ignoramos estas cosas. Tomamos bien a la ligera. Ah, sí, Semana Santa. Ah, sí, vino el Señor Jesús, es Dios, está clavado en una cruz y lo tienes en una cruz, en un cuadro. Y tomamos en poco. Eso es tomar en poco la sangre del Cordero. Es tomar en poco un sacrificio tan grande y tan valioso que el Señor hizo. Por ejemplo, este cuerpo tiene 54 años. Batallo para hincarme. Ahorita me están doliendo mucho los pies. Batallo cuando me voy a levantar. Me duele aquí, me duele allá. No puedo comer muchas cosas. Me empiezo a ahogar. Se me sube la presión. Se me sube el azúcar. Este cuerpo es inmundo. Tengo varices. Tengo las piernas flacas. Tengo una panzota. Es un cuerpo inmundo. Y Dios tomó un cuerpo así. Inmundo. El Dios de los cielos que hizo la tierra tomó un cuerpo como este, como el tuyo, Bruno, como el tuyo, Julio, como el tuyo, Juan, como el tuyo, Chuy, como el tuyo, Ramón, como el tuyo, Pedro, como el tuyo, Ricardo, como el tuyo, Manuel, como el tuyo, Ramón, Armando. El tuyo no, Moisés, porque tú estás chiquito. No, también como el tuyo, Moisés. Como el de Tino, como el de Esteban, como el de Alessandro, como el de Jesse, como el de Eduardo, de Ricardo, de David, de Manuel. Así tomó Dios un cuerpo. ¿Verdad que sus cuerpos no son perfectos? No son nada perfectos. Y el Señor se humilló a sí mismo, siendo Dios. Pero yo no puedo soportar que me hablen feo. Pero yo no puedo soportar que me llamen la atención. Pero yo no puedo soportar que no me saluden. Pero yo no puedo soportar un dolor de uña. Y Dios lo soportó todo. Soportó el escarnio, la vergüenza, el vituperio. Miren, hermanos, nosotros, los redimidos de Cristo, tenemos que ofrecer siempre sacrificios a Dios. Miren, hermanos, tenemos que hacer altar y matar ahí y ofrecer ahí nuestro sacrificio.
En el altar se mata un animal, se ofrece una víctima, se degolla un animal, se hacen sacrificios, es inmolar, es consagración, es ofrenda y es ofrecer. Todo eso se hace en el altar. Y no estoy hablando de este altar, hermanos. El altar que cada uno de nosotros debe de hacer en su vida. Cuando el pastor llama y dice pasen al altar, pues ese es el altar del templo y ahorita está santificado este tiempo para predicar la palabra y para que usted pase. Mi esposo, Dios le dijo haz altares en lugares altos y él los ha estado haciendo y hemos visto la gloria de Dios en esos lugares. Hemos recibido sanidades, hemos recibido liberación, Dios ha hecho grandes cosas, hermanos. Es bíblico el altar. Son bíblicos, hermanos, lo podemos ver desde Génesis en toda la Biblia. Es bíblico el altar. O sea, no te avergüences de hacer un altar. Si Dios literal te dice, ve y junta piedras y haz un altar y toca el shofar y derrama aceite y derrama vino, hazlo, porque es bíblico. Pero todos los días yo tengo que ofrecer sacrificio a Dios. Yo tengo que matar mi orgullo en el altar. Yo tengo que matar la obstinación en el altar. Yo tengo que matar la idolatría en el altar. Yo tengo que matar la falta de amor en el altar. Yo tengo que matar ahí mi forma de pensar, mi forma de comportarme, mi forma de hablar. Yo tengo que venir al altar todos los días y ofrecer un sacrificio, porque eso es bíblico, hermanos. Los altares, hermanos, son bíblicos. Siempre nos hablan, haz altar en tu casa, un altar de oración. Se puede hacer, pero el verdadero altar es cuando tú vas y matas ahí lo que te está haciendo mal. Cuando tú sacrificas ahí ese carácter, esa mujer enojona, esa mujer mandona, esa mujer rebelde, ese hombre enojón, ese hombre que no se sujeta a Dios, ese hombre que miente, ese hombre que roba, ese hombre que se droga, que se emborracha. Ese es el sacrificio que tenemos que ofrecer. Estos sacrificios que estamos haciendo, tú vas y recibes ahí una bendición, pero el verdadero altar lo tienes que hacer en tu persona. Si Cristo, siendo Dios perfecto, sin pecados, se ofreció a sí mismo en un altar y sacrificó su cuerpo y derramó su sangre para que hoy nosotros seamos libres, nosotros también tenemos que sacrificar al hombre y a la mujer pecadora todos los días. Si hoy tuviste un problema porque el carácter te explotó, ve al altar y dile, Señor, te entrego. Yo ya lo hice, porque yo también soy humana. Hay cosas que también me sacan a veces. Ya fui con el Señor y le dije, yo tuve que matar eso. Tienes que morir, hermano. Para vivir tienes que morir. Si el grano no cae a la tierra y no muere, no va a poder nacer el árbol. Yo necesito morir en el altar todos los días hasta el fin de mis días. Todos los días tengo que sacrificar a Dios con lo que yo estoy batallando. Cuando el Señor le dijo a Abraham, dame a tu hijo. Tenía 2 hijos, ¿se acuerdan? Tenía el de la Ismael, el de la sierva, y tenía el hijo de la promesa. Y le dijo, dame el hijo de la promesa, le dijo. Fueron 3 días de camino. ¿Qué iría pensando? ¿Cuántas cosas pasarían por su mente?
¿Cuántos reclamos a él, a Dios? Y se fue sin decirle a Sara lo que iba a hacer. Porque si le hubiera dicho a Sara, no, mijito, tú no te vas a llevar a mi hijo. Yo considero que Sara no le hubiera dejado que se llevara a Isaac. Pero él se fue obedeciendo a Dios. 3 días. ¿Cuántos días el Señor estuvo para resucitar? 3 días. ¿Cuántos días estuvo Jonás en el vientre del pez? 3 días. ¿Cuántas? Pedro negó al Señor 3 veces. ¿Cuántos golpes le pegó a Balaam, a la burra? 3 veces, y 3 veces tuvo que bendecir al pueblo de Israel. Dios nos está dando ahí, miren hermanos, una enseñanza cada vez. Tercer milenio para que Cristo venga. Recuerden, los tiempos de Dios no son como los tiempos de nosotros. Para Dios, 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Entonces, si llevamos este tiempo al tiempo del Señor, hace 2 días que el Señor vino. Está por concluir el tercer día. Hermanos, pensemos en eso. Dijo el Señor, yo vengo pronto. ¿Sabe por qué viene pronto? Porque está viviendo su tiempo. Porque son 3 días nada más. Aleluya. Y Él no retarda su venida, sino que está esperando que todos vengan al conocimiento y que se procedan al arrepentimiento. Ha sido tan bueno el Señor. Estos minutos que le quedan al milenio son todos estos años que nosotros tenemos en nuestra vida para arrepentirnos. Y podemos ver, hermanos, que los altares se tienen que estar construyendo. Miren, los altares son para Dios, única y exclusivamente para Dios. Pero ¿qué ha hecho el enemigo, hermanos? Ojo con lo que les voy a decir. Acuérdense que el enemigo es un imitador. Acuérdense que el enemigo va a hacer todo para confundirte. Ahorita todo mundo hace altares. Todo mundo. Altares a la muerte, altares a Satanás, altares a cualquier ídolo, altares hasta los muertos, personas muertas. O sea, ha engañado y ofrecen sacrificio a los altares. Pero el único que merece que nosotros levantemos altar se llama Jesucristo. Y el único que merece que nosotros ofrezcamos sacrificio es Jesucristo. Él es el único. Él es el que merece la gloria y el honor. Nadie más. Tengamos mucho cuidado, hermano, a quien nosotros le estamos ofreciendo sacrificio. Miren, hermanos, yo sé que es duro, pero para ser un discípulo de Cristo tienes que amar más a Dios que a tu padre, que a tu madre, que a tu esposo, que a tu esposa, a tus hermanos, a tus hijos y aún tu propia vida. Si no sacrificas nada a ninguno de ellos, no vas a ser su discípulo. Así de sencillo. Y acuérdense que los discípulos tienen privilegios. Los discípulos se les encomiendan cosas bien importantes como bautizar, como impartir el pan. Hermanos, el ser discípulo, estás en un lugar de eminencia. Pero ¿por qué muchos no pueden llegar a ese lugar de eminencia? Porque no sacrifican, porque no matan, porque no ofrecen la libación a Dios.
Yo voy a matar mi amor por la tele. Yo voy a matar mi amor por el fútbol. Yo voy a matar mi amor por las telenovelas. Yo voy a matar mi amor por mis hijos, por mi esposo. No es que los vayas a dejar de amar, sino que no los pongas por encima de Dios. Porque Dios va a quitar todo lo que estorbe entre Él y nosotros. Así de sencillo. Y si Dios te está llamando